mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Bueno, la tierra está abonada, el corazón está listo, hermana Jacqueline, para que usted nos llene con la palabra del Señor, nos llene nuestros corazones y esta tierra que ya está abonada con las oraciones y alabanzas, den buen fruto, hermana Jacqueline. Amén. Gracias, hermana Gladys. Que el Señor la bendiga. Buenas noches a todas mis hermanas, a todas las que no he saludado. Un abrazo grande. Estoy muy feliz de tenerlas a todas aquí en Chile. Gracias por esta oportunidad que nos ha dado este espacio de la oración y unidad. Y vamos a hablar exactamente de eso. Vamos a seguir el orden de lo que significa este grupo de oración y unidad. Y vamos a hablar de la unidad y la armonía que debe haber en la iglesia del Señor. Y vamos a comenzar diciendo de que Jesús, antes de estar con su Padre, hizo una oración que debe ser la única base sobre la cual puede haber unidad. Jesús pidió al Padre por la unidad de aquellos a quien Él había llamado para estar con Él durante su ministerio terrenal. Con esta oración pidió también por aquellos que habían de creer por la enseñanza de los apóstoles, es decir, por los discípulos de todos los tiempos. Jesús sabe que la dificultad más grande del ser humano es mantener la unidad e intentar vivir en unidad con los demás. En la vida cristiana, la relación con Dios se quiebra porque no hay tiempo para Él o porque no queremos vivir como Él quiere. En Hechos de los Apóstoles hay dos pasajes que nos muestran unidad entre los discípulos del Señor. Y vamos a leerlo. El primer pasaje se encuentra en Hechos 2, del 43 al 47, y dice así: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El segundo pasaje está ahí mismo en Hechos 4, 32 al 33, y dice así: Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. De estos dos pasajes podemos sacar dos principios necesarios para conseguir la unidad entre los que son de Cristo. El primer principio es: la unidad se consigue en torno a la persona de Jesús. La unidad se consigue en torno a la persona de Jesús. Es imposible que exista unidad fuera del entorno de Cristo. Este principio se puede apreciar en el verso 44, donde dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Muchas de estas personas eran las mismas personas que habían dado su aprobación a la muerte de Jesús, pero sus corazones habían sido transformados, cambiados por la acción del Espíritu de Dios. Luego, estos hombres que habían sido enemigos de Dios
ahora pueden manifestar unidad en su vida hacia otros hombres, porque sus vidas han dado un giro de 180 grados, siendo ahora orientadas a la persona de Jesús. Es que Jesús es el único que puede realmente transformar las vidas, mis amadas hermanas. Veamos cómo el programa de ellos, de sus vidas, cambió. Primero dice, estaban juntos. Jesús produce en las personas lo que parece imposible para el hombre, la unidad. Estaban juntos. Dice también el pasaje, tenían en común todas las cosas. Este es uno de los milagros que produce el Señor en las mujeres egoístas, mujeres orientadas a sí mismas, orientadas a su propia satisfacción, viviendo en una sociedad que les predica constantemente a sentirse bien en todo lo que ellas hacen. En cambio, cuando existe el encuentro con el Señor, la orientación de estas mujeres, de sus vidas cambia. El panorama y la perspectiva de la vida cambia. ¿Es posible que una persona pueda cambiar tanto? Sí, mi hermana, es posible. Si Jesús está presente, se puede. Estas personas veían la necesidad de las demás como propias. Antes veían la de ella y ahora ven las necesidades de las demás. El segundo principio de la unidad es que podemos obtener de estos pasajes lo siguiente. La unidad se consigue perseverando en las cosas del reino. Este principio se aprecia en el versículo cuando dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. En aquel tiempo, los judíos se reunían diariamente, hermana, diariamente, cada día. No tenían que esperar a que fuera domingo para estar juntos. En el templo ellos compartían de Jesús diariamente. El amor que ellos habían experimentado se desbordaba y compartían con los demás el cambio y la transformación que habían experimentado en sus vidas. Todos los nuevos cristianos, guiados por los apóstoles, se daban a la tarea de compartir el mensaje del Evangelio de Jesús. El versículo 42 dice, nos puede ayudar a comprender esto. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, en aprender y practicar lo que los apóstoles les enseñaban. También en la comunión unos con otros. En otras palabras, permanecían unidos, fortaleciendo entre ellos los lazos de unión. En el partimiento del pan, es decir, en la celebración de la cena del Señor, recordando su muerte y su resurrección. Y en las oraciones, dice el versículo. Es decir, la vida de iglesia de Cristo comienza con ser constantes en la oración. La unidad de la iglesia entonces se da en torno al Señor, se da en torno a Cristo, su palabra y la puesta en práctica de ella. Amén. Vamos a ver ahora el Salmo 133, del 1 al 3. Tiene solamente 3 versículos. Y vamos a leerlo. Salmo 133, mis hermanas. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová y bendición y vida eterna. Veamos, en primer lugar, la declaración del versículo 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La primera cosa que encontramos en este salmo
Es un llamado de atención de parte del salmista. Mirad, mirad, dice, mirad. Es como si estuviese diciendo, hay algo extraordinario que yo quiero mostrarle, algo que quiero que ustedes aprecien en su justa dimensión. ¿Y qué es lo que él quiere y qué es lo que quiere el salmista que nosotros miremos y apreciemos? Dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Eso quiere que él vea, que veamos. Cuán bueno. Conlleva la idea de algo provechoso, algo beneficioso, aquello que produce un bienestar, aquello que es apropiado para obtener un fin. Hay muchas cosas, hermana, muchas cosas que son buenas, pero que no son deliciosas. Pero lo que el salmista quiere llevarnos a contemplar en este salmo, aquello que lo que es bueno y delicioso a la vez. Bueno y delicioso a la vez. ¿Y qué es lo bueno y delicioso? Habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo bueno y delicioso. La unidad y la armonía en la iglesia es algo que alegra el corazón, pero al mismo tiempo es algo que produce muchos beneficios espirituales. Hay algo que ocurre en la comunión de los creyentes entre sí que no ocurre en ningún otro contexto, mis amadas hermanas. Bendiciones que Dios derrama sobre los suyos cuando estos habitan juntos en armonía. No se trata de encontrarnos con el grupo de hermanos en un momento dado o en un lugar en particular. No, no es de eso lo que el salmista está hablando aquí. La palabra habitar nos habla de permanencia, nos habla de algo que, en lo que se persiste, en lo que uno está constantemente. Nos habla de funcionar en una cercana e íntima asociación con otras personas, habitar los hermanos juntos en armonía. Y la idea individualista no encaja en absoluto con la descripción que encontramos en el Nuevo Pacto de lo que la iglesia y la fe son en Cristo. Veamos algunos textos en Romanos que describen la vida de la iglesia y en la iglesia. Ejemplo, en Romanos 12:10 dice, ámense como hermanas las unas a las otras, dándose preferencia y respetándose mutuamente. 12:16 dice, vivan en armonía unas con otras, no sean orgullosas, sino pónganse al nivel de los humildes, no se crean sabias. 14:13 dice, por eso ya no debemos criticarnos unas a otras. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que no sea causa de que su hermana tropiece o que ponga en peligro su fe. 14:19 dice, por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz. Con ello podremos ayudarnos unas a otras a crecer espiritualmente. 15:5 dice, vivir en armonía unas con otras. 15:7 dice, así pues, recíbanse las unas a las otras, como también Cristo las recibió a ustedes para gloria de Dios. ¿Se pueden imaginar la vida en este cuerpo? La unidad de vida transformada trae todas estas bendiciones, mis amadas hermanas. Y hay más, y hay más. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley del amor, la ley que mira por el otro, la ley que sufre la ofensa de la hermana, que la pone aparte porque ama. Colosenses 3:13 dice, tengan paciencia unas con otras y perdónense si alguna tiene queja contra otra. El Nuevo Testamento
muestra que hay un cuerpo de Cristo a los ojos de Dios y al mismo tiempo que la lealtad a Él lleva a estas cristianas a luchar para que las relaciones y el trabajo en la iglesia muestren un cuerpo en la máxima medida posible. Vivir juntas en armonía no significa uniformidad de pensamiento en todas las cosas, no. Eso no será posible en este lado de la eternidad, no. Posiblemente en la eternidad sí, vamos a estar pensando todas iguales, pero acá no. Y no es tampoco lo que el salmista está describiendo aquí. Los versículos 2 y 3 del Salmo 133, el salmista pasa a ilustrar lo que dice por medio de dos comparaciones. Versículo 2 dice, es como aceite bueno, es como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo sé que esta imagen es posible que no nos resulte familiar y muchas veces la leemos y la dejamos pasar porque no entendemos mucho o a lo mejor decimos, ocurrió allá. Pero era muy apropiada para los lectores originales del Salmo 133. Cuando Aarón, hermano de Jesús, fue apartado para el oficio del sumo sacerdote, Dios ordenó que fuese ungido con aceite. Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El salmista le llama a este aceite el buen óleo, porque era preparado con una fórmula especial, una fórmula que el mismo Dios le dio a Moisés. Para las que están anotando la cita, Éxodo 30, 22 y 23 está la fórmula del buen óleo. Este era un aceite tan especial, hermanas, que nadie debía preparar uno semejante, ni podía ser usado para ninguna otra cosa, tanto así que si alguien lo usaba para otro propósito, era cortado del pueblo. La otra comparación que usa el salmista dice, que es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Esta también resulta una figura muy familiar para aquellos originales. Hermón era la montaña más alta de Israel y es famosa por la densidad del rocío que se produce en ella. Y por eso el salmista se vale de ese hecho para decirnos en forma poética que hasta los montes de Sión se benefician de este rocío. Esa es la breve explicación de estas dos comparaciones tan sencillas. La pregunta que yo quiero responder ahora es, ¿qué aprendemos de estas comparaciones respecto a la unidad de las cristianas entre sí? ¿Qué nos enseñan estas cosas? Uno, nos enseña el aceite de la unción sacerdotal era algo santificador y no habla de cuán abundantemente bendice el Señor y santifica a su pueblo a través de la unidad y armonía. Y la palabra armonía quiere decir que es una perfecta correspondencia entre las partes de un todo. Todo es perfecto en estas partes, es armónico uno con otro. Eso significa armonía. Es una unidad que desciende del mismo trono de Dios. Y la falta de armonía y unidad entre las cristianas solo puede dañar esta hermosa bendición. Hermana, voy a repetir para que lo escuche bien. Es una unidad que desciende del mismo trono de Dios. Y la falta de armonía y unidad entre las cristianas solo puede dañar esta hermosa bendición de Dios. Número 2, el rocío hace dos cosas. Es refrescante para el ambiente y humedece la tierra y a su vez produce vida. Nos habla entonces del don de la vida y la productividad. Ese óleo que era derramado sobre la cabeza de Aarón desprendía un aroma que era disfrutado por todos los que estaban a su alrededor. Y el rocío de Hermón
era una fuente de vida y frescura. Pues lo mismo acontece cuando las hermanas habitan juntos en armonía. Hermana, ¿cuánto está usted contribuyendo para que la enseñanza de este salmo sea una realidad en su congregación? ¿Ha desarrollado usted en las iglesias amistades edificantes? ¿Amistades que contribuyen a la armonía y a la unidad de la iglesia? ¿O tenemos amistades solo para criticar, criticar y criticar? ¿Y no contribuimos para que las cosas que considero que no están siendo bien hechas puedan mejorar? La verdadera y sincera amistad en Cristo, hermana, es aquella en que la hermana puede acercarse a usted abiertamente y amonestarle y decirle lo que usted está haciendo mal. Y si se lo dice, la hermana no se va a molestar, ni va a reaccionar con enojo, sino que va a agradecer. Ese es un indicativo de una verdadera y sincera amistad. Hermanas, todas tenemos puntos ciegos. Esta frase se usa mucho para las que conducimos los carros. Y las que no saben, voy a explicar un poco qué es un punto ciego. Dice que cuando uno conduce un carro, maneja un auto, y quiere adelantar, el espejo retrovisor no muestra todo el espacio que yo tengo por donde quiero desplazarme. Hay un punto de la calle que el espejo no muestra y necesito de otro espejo. Bueno, es en esos puntos ciegos de nuestra vida es cuando nosotros necesitamos de nuestras hermanas para que nos corrijan, para que nos enseñen. Amén. Pero también hay cosas que no contribuyen a la unidad y la armonía y debemos saberlas para corregirnos. Primero que nada, prejuicios. Prejuicios. Definamos lo que es un prejuicio con un ejemplo. Hay hermanas que dicen, yo no sé por qué la hermana está haciendo eso. Yo no sé por qué la hermana está haciendo eso. ¿Se lo preguntó? No. Entonces no lo sabe. Entonces usted no sabe por qué ella lo está haciendo. No podemos interpretar los movimientos de las hermanas. Eso es quebrantar la unidad de la iglesia. Nos volvemos sospechosas, porque siempre andamos interpretando los movimientos de las hermanas y no preguntamos. Eso es prejuicio. El espíritu no perdonador. Ese es otro gran problema que quebranta la unidad y la armonía de la iglesia. Y en algunas hermanas este es un problema casi cancerígeno, hermana. En cualquier lugar, en cualquier iglesia donde tú vayas y estés en relación con personas por algún tiempo, surgirán roces, surgirán desacuerdos, sin duda, porque somos humanos. Pero es por esta razón que debemos tener un corazón perdonador. Antes de ponerme en contacto con las personas, ya tengo un corazón perdonador. De modo que cuando surja un conflicto, un desacuerdo, un roce, ya tengo ganada esa batalla, porque tengo un espíritu perdonador para seguir adelante y seguir sirviendo en armonía con mi hermana, aunque no seamos perfectas. Busquemos ese corazón cada una dentro de nosotras. Una palabra que a lo mejor conocemos muy bien si la digo así nomás, pero voy a sobreactuarla. Y dice hipercriticismo, de crítica. Hay hermanas que nunca tienen algo bueno que decir. Todo lo encuentran malo, todo lo critican. Dicen, esa hermana no enseña bien, esa otra no canta bien, esta otra hermana. Otra vez la hermana va a hacer eso. ¿Acaso no hay más hermanas para hacer tal cosa? Siempre andan criticando. Si usted es una hermana que critica todo y le hubiese tocado escribir 1 Corintios, ¿qué hubiese escrito usted, hermana? Con todos los problemas que habían en la iglesia de Corintios, ¿qué hubiese usted escrito si usted tuviera ese espíritu de crítica? Pero a pesar de todos los problemas que habían ahí en la iglesia, Pablo comienza diciéndole, yo doy gracias siempre a Dios por todos ustedes.
a los santos de Corintio. Así se refería a él, a una iglesia que tenía muchos problemas. Un corazón perdonador tenía Pablo. Murmuraciones y chisme es otra de las causas que atentan contra la unidad y armonía en la iglesia. Hermana, no nos prestemos para chisme ni murmuraciones. Mejor escuchemos la voz del salmista que nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar las hermanas juntas en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo hago un llamado para que en este día cada una de nosotras comencemos a implementar ideas concretas que contribuyan a acercarnos a la meta divina de unidad y armonía. Decidamos no ser prejuiciosas, hermanas. Decidamos no ser hipercríticas. Decidamos alejarnos de las murmuraciones y los chismes. Mejor decidamos tener un espíritu perdonador. Haciendo esto, vamos a contribuir poderosamente a la unidad y armonía de la Iglesia de Cristo en el mundo. Y la oración de nuestro Señor tendrá un espacio de cumplimiento cuando oró por la unidad de la Iglesia. Será efectiva. Mis amadas hermanas, que Dios las bendiga grandemente a cada una de ustedes. Que la unidad y la armonía sean parte de su congregación como el Señor lo planeó. Y podamos decir cuán bueno y cuán delicioso es habitar las hermanas juntas en armonía. Que Dios las bendiga grandemente. Muchas gracias, mis amadas hermanas. Busca primero